¿Qué pasaría si nunca dejaras de hacer la pregunta más simple y poderosa de todas? ¿Por qué? ¿Y si te dijera que esa curiosidad infantil, esa necesidad insaciable de desarmar el mundo para ver cómo funciona, es la clave no solo para entender el universo, sino para vivir una vida plena, honesta y auténtica? Esta es la historia de un hombre que nunca perdió esa chispa. Un hombre que veía la física como un juego maravilloso, la enseñanza como un deber sagrado y la vida como la aventura más grande de todas. Esta es la historia de Richard Feynman, el físico carismático, el bromista del proyecto Manhattan, el ganador del premio Nobel que tocaba los bongos. Un genio que derribó los muros entre la ciencia y el público, no con la fuerza de su intelecto, sino con el poder de su alegría, su honestidad brutal y una pregunta que lo guió toda su vida. ¿Cómo podemos saber que algo es verdad? Para encontrar el origen de esa pregunta, debemos viajar a un pequeño apartamento en Far Rockaway, Nueva York, a la mente de un padre que le dio a su hijo el regalo más grande. No respuestas, sino una forma de pensar. Melville Feynman no era un científico, era un vendedor de uniformes, pero poseía una profunda reverencia por el conocimiento real, no por el conocimiento de memoria. Cuando el pequeño Richard era apenas un niño en su silla alta, Melville jugaba con él con mosaicos de colores, enseñándole patrones y secuencias. No le estaba enseñando matemáticas, le estaba enseñando a observar, a buscar la estructura oculta bajo la superficie de las cosas. Fue el comienzo de una educación única, una que definiría a Feynman para siempre. Hay una historia que lo resume todo. Un día, mientras paseaban por el bosque, otro niño le preguntó a Richard el nombre de un pájaro. Richard no lo sabía. El niño se burló. Tu padre no te enseña nada. Pero cuando se lo contó a Melville, su padre le sonrió y le dijo: Tú sabes el nombre de ese pájaro en italiano, portugués, chino y japonés, pero cuando termines de decirlos todos, no sabrás absolutamente nada sobre el pájaro. Solo sabrás sobre la gente y cómo lo llaman. En cambio, yo puedo enseñarte a observar cómo el pájaro picotea en busca de insectos, cómo vuela, cómo cuida a sus crías. La lección fue profunda. Hay una diferencia abismal entre saber el nombre de algo y saber algo. Esa filosofía se convirtió en su motor. En su adolescencia, montó un laboratorio en su habitación. No era un laboratorio de química con tubos de ensayo. Era un caos de cables, baterías y piezas rotas. Se hizo famoso en su vecindario como el chico que arregla radios. Pero no solo las arreglaba pensando. Se sentaba frente a la radio rota, con los ojos cerrados, y la desarmaba en su mente, siguiendo el flujo de la electricidad, buscando la interrupción lógica, el punto exacto del fallo. Cuando finalmente abría la caja, a menudo iba directo al componente defectuoso. No era magia, era comprensión profunda. Su mente era un patio de recreo. Aprendió a descifrar códigos, a hipnotizar a su hermana, a experimentar con todo. Sentía una aversión visceral por la autoridad que no se basaba en la razón. Si un profesor o un libro de texto afirmaba algo, la pregunta inmediata en su cabeza era: ¿cómo lo saben? ¿Cuál es la evidencia? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has estado en una clase o una reunión, escuchando jerga y conceptos complicados, y has sentido la presión de fingir que entiendes, cuando en realidad solo estás escuchando palabras vacías? Feynman se negaba a jugar ese juego. Si no entendía algo de verdad, hasta el fondo, entonces no lo entendía en absoluto. Esta mentalidad lo llevó al prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, y luego a Princeton para su doctorado. Pero incluso allí, su espíritu juguetón y su aversión a la pompa lo distinguían. Se sentía un extraño entre la élite académica de la Ivy League.
Mientras otros discutían sesudamente sobre filosofía, él prefería ir al bar a charlar con los obreros, o encontrar un hormiguero y pasar horas observando el comportamiento de las hormigas, tratando de deducir sus reglas de comunicación. Para él, el universo no estaba solo en las pizarras, estaba en todas partes, esperando a que una mente curiosa le hiciera las preguntas correctas. Fue en esta época cuando conoció al amor de su vida, Arlene Greenbaum. Ella no era una científica, era una artista, pero compartía con él una honestidad feroz y un espíritu libre. Arlene vio más allá del genio excéntrico y se enamoró del hombre curioso y apasionado que había dentro. Ella se convirtió en su ancla y su inspiración. Le enseñó a no preocuparse por lo que pensaran los demás, una lección que él resumiría en una de sus frases más famosas, atribuida a ella. ¿Qué te importa lo que piensen los demás? Pero una sombra oscura se cernía sobre su amor. Arlene fue diagnosticada con tuberculosis, una enfermedad entonces incurable. Mientras la enfermedad de Arlene avanzaba, el mundo se precipitaba hacia la guerra. En 1942, Feynman, todavía un joven estudiante de posgrado, recibió una llamada misteriosa. Era Robert Oppenheimer, reclutándolo para un proyecto secreto, de máxima urgencia, en un lugar que no existía en ningún mapa. Un lugar llamado Los Álamos, en el desierto de Nuevo México. El proyecto Manhattan. La misión: construir la bomba atómica antes que los nazis. Feynman se enfrentó a una decisión terrible: cuidar de Arlene o unirse al esfuerzo que podría decidir el destino del mundo. Hizo ambas cosas. Se casó con Arlene sabiendo que ella estaba muriendo. Encontró un sanatorio cerca de Los Álamos y la instaló allí, visitándola cada fin de semana. En Los Álamos, el joven Feynman se convirtió en una leyenda. Era un torbellino de energía y genialidad. Mientras los grandes cerebros de la física mundial luchaban con los problemas más complejos, Feynman, con su enfoque práctico y su desprecio por la burocracia, a menudo encontraba soluciones ingeniosas. Fue puesto a cargo de la división de computación teórica, un trabajo de una responsabilidad abrumadora. Pero incluso en medio de esa presión, su espíritu juguetón no podía ser contenido. Para aliviar el aburrimiento y para demostrar las fallas de seguridad del proyecto, se dedicó a reventar las cajas fuertes donde se guardaban los secretos más importantes del planeta. Se convirtió en el ladrón de cajas fuertes fantasma de Los Álamos, dejando notas burlonas dentro de los archivadores supuestamente seguros. Quizás tú también tienes una pasión, un juego que otros no entienden, pero que para ti es una forma de explorar el mundo y mantenerte cuerdo. Para Feynman, reventar cajas fuertes no era vandalismo, era un experimento sobre la naturaleza de la seguridad y el pensamiento humano. Sin embargo, debajo de la superficie del bromista había una profunda angustia. Cada fin de semana, conducía por caminos polvorientos para estar con Arlene, para ver cómo la vida se desvanecía lentamente de la mujer que amaba. Él, el hombre que podía calcular las complejidades de una reacción nuclear, era impotente para detener la desintegración de una sola célula en el cuerpo de su esposa. Se escribían cartas llenas de amor, acertijos y humor, creando un pequeño universo propio contra la oscuridad que se cernía sobre ellos. El punto más bajo, y a la vez el más culminante, llegó en julio de 1945. Arlene estaba en sus últimas horas. Feynman estaba a su lado. El 16 de julio, a las 5:29 de la mañana, mientras el corazón de Arlene dejaba de latir en un silencioso hospital de Albuquerque, a poco más de 100 millas de distancia, en el desierto de la Jornada del Muerto, la primera bomba atómica del mundo detonaba en la prueba Trinity. El sol salió 2 veces esa mañana. En un instante, Feynman perdió a su amor y el mundo perdió su inocencia. Él describiría más tarde ese momento
con una honestidad desgarradora. Dijo que, en el momento de la muerte de Arlene, no sintió nada. Estaba en shock. Se sumergió de nuevo en su trabajo. Solo meses después, al pasar por el escaparate de una tienda y ver un vestido bonito, pensó, a Arlene le gustaría eso. Y entonces, el dolor lo golpeó como un maremoto. El hombre que creía en el poder de la razón se dio cuenta de que la razón no me ayudó con Arlene. Fue una lección de humildad que lo marcó para siempre. La vida era más grande y más misteriosa que cualquier ecuación. Después de la guerra, Feynman estaba agotado, tanto emocional como intelectualmente. Se unió a la Universidad de Cornell, pero se sentía perdido. La física que había amado se había utilizado para crear un arma de destrucción masiva. Se sentía responsable, y en el campo de su especialidad, la electrodinámica cuántica, reinaba el caos. Las ecuaciones existentes producían resultados absurdos, infinitos, que no tenían sentido. Feynman se sentía estancado. Cayó en lo que él llamó una depresión. Dejó de hacer física. Durante este periodo, se dedicó a jugar, a hacer cosas inútiles. Observó a un estudiante lanzar un plato al aire en la cafetería. Notó que, mientras el plato giraba, la medalla roja del logo de Cornell en el borde giraba más rápido. Por pura diversión, empezó a calcular la relación entre el giro y la oscilación. Se obsesionó con este problema trivial. Se lo contó al director del departamento, Hans Bethe, quien le preguntó, «Feynman, ¿qué importancia tiene eso?» Y Feynman respondió, «Ninguna, solo lo hago por diversión». Pero esa diversión, ese juego sin propósito, fue lo que lo salvó. Al resolver las ecuaciones del plato giratorio, su mente se desbloqueó. Las mismas matemáticas que usó para ese problema trivial encendieron una nueva idea sobre cómo abordar los problemas del electrón y la luz. Volvió a la física, pero con un enfoque completamente nuevo. Abandonó las complejas formulaciones de sus contemporáneos y empezó a dibujar. Creó pequeños diagramas, garabatos que parecían el baile de las partículas. Estos diagramas de Feynman no eran solo una forma de visualizar las interacciones cuánticas, eran una nueva y poderosa herramienta de cálculo. Cada línea, cada vértice, representaba una parte de una ecuación. Convirtió la física de partículas, increíblemente abstracta y compleja, en un lenguaje intuitivo, casi pictórico. Era como si hubiera inventado las notas musicales para la sinfonía cuántica. Fue un avance revolucionario, una forma completamente nueva de pensar sobre la realidad subatómica. Por este trabajo en la electrodinámica cuántica, Richard Feynman, junto con Julian Schwinger y Shinichiro Tomonaga, recibió el Premio Nobel de Física en 1965. Pero fiel a su estilo, su primera reacción al enterarse de la noticia fue buscar una manera de rechazarlo. Odiaba la pompa, el prestigio, la formalidad. Para él, el premio no era el descubrimiento. El premio era el placer de descubrirlo. El «ajá» que sientes cuando el universo te revela uno de sus secretos. El resto era solo circo. Feynman se convirtió en una celebridad, pero una celebridad atípica. Como profesor en Caltech, sus clases eran legendarias. Llenaba auditorios no solo con estudiantes de física, sino con personas de todas las disciplinas que iban a verlo actuar. Porque Feynman no daba clases, ofrecía un espectáculo. Gesticulaba, contaba chistes, usaba analogías simples y cotidianas para explicar los conceptos más profundos del universo. Creía que si no podías explicar algo en términos simples, era porque en realidad no lo entendías. Su legado como educador quedó inmortalizado en Las Conferencias de Física de Feynman, una serie de libros que han inspirado a generaciones de estudiantes en todo el mundo. Nos dejó una de sus frases más importantes:
un principio fundamental para cualquier persona que busque la verdad. El primer principio es que no debes engañarte a ti mismo, y tú eres la persona más fácil de engañar. Para él, la honestidad intelectual no era una virtud, era el requisito indispensable para hacer ciencia. Pero su momento más público, la escena que lo consolidó como un héroe para millones de personas, llegó al final de su vida. En enero de 1986, el transbordador espacial Challenger explotó 73 segundos después del despegue, matando a sus 7 tripulantes ante los ojos de un mundo horrorizado. Se formó una comisión presidencial para investigar la catástrofe, y Feynman, a pesar de su mala salud y su aversión a Washington, fue convocado para formar parte de ella. Las audiencias eran un teatro de burocracia. Ingenieros y directivos de la NASA hablaban con jerga técnica, se pasaban la responsabilidad y ofuscaban la verdad. Feynman se estaba frustrando. Sabía que estaban ocultando algo. Durante una pausa, un miembro de la comisión le deslizó una pista sobre un componente: las juntas tóricas, los anillos de goma que sellaban las secciones de los cohetes propulsores. Le dijeron que podrían perder su elasticidad con el frío. Al día siguiente, en medio de una audiencia televisada a nivel nacional, Feynman realizó su acto final, su truco de magia más impactante. Pidió una jarra de agua helada y una muestra de la junta tórica. Ante las cámaras, sumergió la goma en el agua fría durante unos instantes. Luego la sacó y la presionó con una pinza. La goma, normalmente elástica, se quedó rígida, aplastada. No recuperó su forma. Con ese gesto simple, demostró al mundo la causa probable del desastre. Había cortado a través de la burocracia y las mentiras con un simple vaso de agua helada. Fue la encarnación de toda su filosofía de vida. La verdad es simple, observable, y no se puede ocultar con palabras complejas. Poco después, Feynman fue diagnosticado con 2 tipos raros de cáncer. Luchó contra la enfermedad con la misma curiosidad y pragmatismo con que había vivido su vida. Estudió su propia enfermedad, interrogó a sus médicos, tratando de entender el problema hasta el final. Cuando se acercaba el fin, rechazó más tratamientos. Se cuenta que sus últimas palabras fueron: «No me gustaría morir 2 veces. Es tan aburrido». Richard Feynman murió en febrero de 1988, dejando un vacío imposible de llenar. Su legado es mucho más que un premio Nobel o unos diagramas. Feynman nos dejó una forma de estar en el mundo. Nos enseñó que la curiosidad no es un pasatiempo, es el motor del alma. Nos enseñó que la duda no es una debilidad, sino la mayor de las fortalezas intelectuales. Y nos enseñó que la ciencia no es un conjunto de hechos fríos y aburridos, sino una aventura humana, llena de pasión, belleza y, sobre todo, diversión. Vivimos en un mundo que a menudo nos pide que aceptemos las cosas sin cuestionarlas. Nos presiona para que encajemos, para que sepamos los nombres de las cosas en lugar de entenderlas. La vida de Feynman es un antídoto contra eso. Es una invitación a mirar el mundo con ojos de niño, a desarmar nuestras propias radios, a observar nuestros propios pájaros, a hacer siempre, siempre la pregunta: ¿por qué? Quizás en este momento estás enfrentando un problema que parece demasiado complejo, una autoridad que parece incuestionable, o simplemente has perdido la chispa de la curiosidad bajo el peso de la rutina. La historia de Richard Feynman nos recuerda que la herramienta más poderosa que poseemos es esa pregunta infantil, que la honestidad con uno mismo es el único camino hacia la verdad, y que el placer de descubrir, el juego de entender, es la recompensa más grande de todas. Si la historia de este genio juguetón, de este buscador de verdades, ha encendido algo en ti, te invito a que te suscribas a nuestro canal, Singularidad Emocional.
Aquí creemos que las historias de las grandes mentes no son solo historia, son mapas para navegar nuestras propias vidas. Comparte este video para que el espíritu de Feynman llegue a más personas que necesiten un recordatorio del poder de la curiosidad. Y déjanos un comentario. ¿Cuál es la lección de Feynman que más resuena contigo? Nos encantaría construir una comunidad de mentes curiosas. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la ciencia y el alma humana. No dejes de jugar. No dejes de preguntar.